Saludo. El presente video analizará el conflicto israelí-palestino desde las teorías del realismo clásico, el realismo ofensivo y el neoliberalismo de las relaciones internacionales. En 1948, algo cambió en la región de Levante, en el Medio Oriente. El nuevo Estado de Israel surgió por medio de la Resolución 181 de 1947 de las Naciones Unidas y comenzó oficialmente el conflicto entre la población judía de Israel y la población musulmana de Palestina. Pero este no es el inicio histórico del conflicto, se remonta hace muchos años. En 1922, Palestina fue otorgada por parte de la Sociedad de Naciones al Reino Unido como un mandato. Asimismo, Palestina era hogar de cristianos y musulmanes que vivían del campo, pero este territorio siempre había estado en disputa entre las tres religiones abrámicas. Previo a la entrega de Palestina, el Reino Unido había establecido en 1917, por medio de la Declaración de Balfour, que el territorio de Palestina era hogar para los judíos, siendo la primera muestra internacional y estatal de apoyo al movimiento sionista. Es necesario ir al origen del sionismo, el cual tiene una política creada por Theodor Herzl en el primer Congreso Sionista de 1897. Esta ideología promueve la existencia de un Estado judío en Palestina, con el fin de brindar seguridad al pueblo judío, después de haber sido perseguido durante mucho tiempo en Europa. Al llegar a Palestina, los judíos encontraron palestinos que proclamaban la necesidad de independizarse del Reino Unido. Se oponían a lo que ellos consideraron una invasión a su territorio. Esto llevó a que el Reino Unido, al estar alarmado por la situación de violencia y potencial desequilibrio que se podría presentar en la región, acudiera a la ONU, la cual propuso el fin del mandato británico y la división de Palestina en dos: por un lado un Estado independiente árabe y por el otro uno judío. En esta propuesta se estipuló que Jerusalén quedara bajo régimen internacional. Sin embargo, este hecho ocasionó la protesta de los estados árabes vecinos, puesto que consideran a Israel como un estado invasor de los territorios de Palestina. Con el surgimiento del conflicto entre palestinos e israelíes, este nacionalismo árabe alimentó al nacionalismo palestino y ha perdurado hasta hoy en día, gracias a organizaciones consideradas terroristas por Occidente, denominadas la Organización para la Liberación de Palestina, Hezbollah y Hamas, entidades que hoy se mantienen en día y luchan cada día por los intereses de distintos estados, tales como Irán. El Estado de Israel en 1948 provocó el éxodo de palestinos hacia los países de Medio Oriente, puesto que se inició la guerra árabe-israelí en 1948, que acabó con la victoria israelí, sellando la independencia de Israel y permitiendo su existencia. Por otro lado, es importante traer a colación las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, donde se formularon los principios de una paz justa y duradera con el fin de proteger a la comunidad palestina desplazada. El conflicto abarca muchas esferas, tales como la social, la geopolítica, la religiosa, lo cual lo hace mucho más difícil de sostener. De igual forma, este surgimiento ha permeado la política del Medio Oriente, alterando a todos los vecinos de la región gracias a que cada uno de ellos desea ser potencia en cada una de estas regiones. Aspectos como el petróleo, el conflicto entre suníes y chiitas y el conflicto entre Irán y Arabia Saudita hace que las tensiones en esta región sean palpables. En términos de economía, ambos países manejan la misma moneda. Sin embargo, el PIB en Israel es mucho más superior al de Palestina. En cuanto a división por la industria, los sectores que más se reconocen son los sectores de servicio. Algo que hay que destacar es que la información en aspectos económicos de Palestina es muy baja y esto se considera que no se tienen los medios suficientes para atender y analizar este tipo de información en cuestión. Los intereses en juego tenemos que son los siguientes: el de Irán, Arabia Saudita, Israel y Palestina. Frente a Irán, lo que tenemos es que en realidad Irán quiere hacer un contrapeso a Arabia Saudita y justamente hacer fe de el apoyo que había presentado previamente Palestina frente al derrocamiento del Shah en Irán. Justamente Arabia Saudita elabora la otra parte de la moneda, que es justamente conservar su predominio en el Medio Oriente, apoyando a Palestina. Sin embargo, en el 2022, el actual régimen en Arabia Saudita ha propuesto que Israel puede ser, en vez de un total enemigo, un posible aliado, siempre y cuando se solucionen ciertos problemas diplomáticos con Irán. Israel, por su otra parte, tiene justamente un problema, y es que ha tenido un desenvolvimiento radical con el ministro Bennett, justamente al elaborar una negativa a absolutamente todos los elementos relevantes de negociación, como son, por ejemplo, el regreso de los refugiados palestinos al territorio israelí, la solución de los dos estados, la solución de compartir la capital y también la solución de erradicar los asentamientos de las colonias israelíes, dado que estos elementos, la negociación de estos elementos erradicarían el sentido de ser del Estado de Israel. Palestina, por, digamos, contrario a esta posición de Israel, quiere en realidad
regresar a la composición territorial que se tenía antes del año 1967 y que se dejen a los refugiados palestinos volver a sus hogares en el territorio de Jerusalén y el territorio israelí para justamente garantizar sus derechos humanos. El conflicto árabe-israelí se debe utilizar al realismo clásico y ofensivo como teoría a nivel macro, considerando que esta cuestión se basa principalmente en ver a las relaciones internacionales como conflictivas, que se basan en la lucha por el poder y en las que el dilema de seguridad de los estados del Medio Oriente juega un rol importante. Entonces se deben tener en cuenta 4 puntos importantes que brinda el realismo clásico para el análisis. El primero son los intereses de seguridad, la defensa, supervivencia y soberanía de los dos estados, Palestina e Israel. Segundo, distribución de poder en la zona, que es el balance de poder, que es una búsqueda de aliados que Israel ha venido consiguiendo en los últimos años con los acuerdos de Abraham, logrando mayor apoyo por parte de los estados árabes. Y las amenazas, los ataques terroristas perpetrados por Hezbollah y Hamas. Tercero, tácticas preventivas y preemptivas, guerras proxy, como la guerra en Siria o guerras de involucramiento directo, como la invasión del Líbano en 1982, que son juegos de suma cero. Cuarto, las organizaciones multilaterales o grupos subversivos, que son instrumentos de los estados, por lo general los más fuertes, para hacer valer sus intereses. Con respecto al realismo ofensivo, este conflicto permite entenderse por medio de los 5 supuestos del sistema internacional que permiten explicar la lucha por el poder entre los estados y su búsqueda de hegemonía. Primero, el sistema es anárquico. Segundo, las potencias tienen capacidad militar ofensiva. Tercero, la incertidumbre. Ningún estado puede estar seguro de que otro no va a utilizar su capacidad militar ofensiva para atacarlo. Cuarto, garantizar supervivencia, mantener soberanía territorial y autonomía del orden político. Y quinto, la racionalidad. Los estados maximizan el poder relativo. Concluir, la otra perspectiva que se debe analizar es el neoliberalismo institucional recopilado por Jervis a partir de los pensamientos de Lisa Martin, en el cual se estipula que las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas pueden ayudar a la cooperación y la negociación entre los actores en ciertos conflictos. En el caso en concreto vemos cómo las Naciones Unidas fundó o ayudó más bien fundar el Estado israelí y justamente también ayudó a hacer sede al cese al fuego entre las partes el 22 de octubre de 1973. De tal forma se puede evidenciar que en cierta medida las Naciones Unidas han ayudado a generar circunstancias de cooperación y conciliación entre las partes del conflicto.